chicos y chicas a un nuevo día más de clase. Me alegra que todos estén puntual y también me alegro que todos estén completos, ¿verdad? Que no haga falta ningún estudiante. El día de hoy tenemos un tema muy importante que se llama Realidad Social de Guatemala. Bueno, bajo este tema está la competencia número 4. Ya pasamos a la competencia número 4. Así es. Y esta competencia nos dice: aplica el proceso de la investigación social y otros saberes en la formulación de un proyecto. Como sabemos muy bien, ya venimos trabajando un proyecto. Entonces, el día de hoy el tema es Realidad Social de Guatemala. Bajo esta competencia está el indicador de logro 4.1 y nos dice: identifica problemas y desafíos en su vida y entorno y reflexiona sobre las diferentes opciones que tiene para profundizar en el problema identificado. Bueno, para el día de hoy yo les pedí que me investigaran de forma individual sobre la realidad de nuestro país, qué es lo que vive hoy en día nuestro país. Entonces, vamos a ver, Esther, ¿qué investigó el día de hoy sobre la realidad social de nuestro país? Muy bien. Esther investigó que hay pobreza en nuestro país. A ver, Daniel, ¿usted me podría indicar qué investigó acerca del tema realidad social de Guatemala? Muy bien, sí. Guatemala cuenta con una tasa alta de desnutrición. Bueno, así es. Pero el día de hoy, a base de la información que ustedes tienen ahí en las hojitas y con lo que les voy a explicar el día de hoy acerca de este tema, ustedes van a realizar una nota periodística. Ustedes ya han trabajado una nota periodística. Ustedes ya manejan ese tema. Ya saben cuáles son las partes de la nota periodística. Es título, la entrada, el cuerpo de la nota de prensa y los contactos de la organización, ¿verdad? Ya sabemos que todo eso debe ser breve, debe ser llamativo y contiene tantos párrafos, de posiblemente unas 5, 6, 7 líneas, pero que debe de ir enfocado en el tema que nosotros queremos. Esto lo van a hacer de manera individual ustedes y está en la hoja de trabajo, en donde ustedes van a realizar una nota periodística y van a ayudarse con la investigación que ustedes realizaron, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es que lo hagan de una forma individual. Me gusta que todos trabajemos de una forma individual y de una forma autónoma, ¿verdad? Que no necesitemos ayuda de los demás para poder indagar en nuestra investigación, ¿verdad? Porque cada uno investigó temas muy diferentes, tienen información muy diferente a la de su compañero. No les digo que no necesitemos de su compañero. Por ejemplo, tal vez a usted se le olvidó el pegamento. Claro, puede ir a prestar pegamento, ¿verdad? Pero no puede ir a prestar la información de su compañero, ¿verdad? Porque cada uno piensa muy diferente, cada uno redacta muy diferente. Entonces, eso vamos a realizar el día de hoy acerca de este tema. ¿Cuál es la realidad social de Guatemala? Para explicarles brevemente cuál es la realidad que vive nuestro país hoy en día, es que Guatemala es un país de América Central, con una economía de grandes contrastes. En la región metropolitana se compara con la economía de grandes países de primer mundo, ya que su índice de desarrollo humano es muy elevado. Mientras tanto, en las zonas rurales de nuestro país, el índice de desarrollo humano es muy bajo y muy parecido a los países de África. ¿Qué quiero dar a entender con esto? En la región central de nuestro país, el desarrollo humano es tan elevado que si vamos a la capital nos damos cuenta que las grandes construcciones que hay vienen muy parecidas a las de Estados Unidos, a las de Alemania, a las de Japón. Pero si nos vamos a una área rural de Guatemala, nos damos cuenta brevemente que la zona de desarrollo de esa área es muy lenta
y se parece a los países de África. ¿Por qué? Porque no están muy desarrolladas esas áreas, ¿verdad? Entonces, Guatemala sigue siendo un país predominante rural, porque la mayoría de la población de Guatemala es del área rural, de población joven y con altos porcentajes de pobreza. Según investigaciones, el 57% hay de pobreza en Guatemala. 57% de pobreza en Guatemala, ¿verdad? Y un 25.5% de población se encuentra en pobreza extrema. 21.5% en pobreza extrema. Estas son unas cifras muy altas, jóvenes. Nosotros podemos disminuir estas cifras si nos seguimos preparando, si seguimos trabajando como debe de ser, ¿verdad? Entonces, pobreza y pobreza extrema. Aquí me imagino que este 21.5% de personas, me imagino que no cuentan con una vivienda. Son las personas que encontramos a veces en los basureros viviendo. Esa es la realidad que nuestro país vive actualmente, ¿verdad? Entonces, ya que no alcanza a cubrir el costo del consumo mínimo de alimentos, esos son los datos que predominan en años anteriores, ¿verdad? Guatemala concentra más del 36% de la población de Centroamérica. Eso quiere decir de que en nuestro país la mayoría de la población que alberga todo Centroamérica se encuentra en Guatemala, ¿verdad? Eso quiere decir que en nuestro país hay el 36% de toda la población, ¿verdad? De Centroamérica. Las niñas y los niños y adolescentes conforman más del 50% de la población guatemalteca. El 50% lo conforman lo que son los menores de 18 años, alrededor de 3,7 millones de personas viven en la pobreza en nuestro país. Entonces, la situación es peor en las zonas rurales e indígenas porque son zonas menos desarrolladas en nuestro país. Posiblemente digamos que son zonas menos desarrolladas. ¿Por qué? Tal vez porque son menos que nosotros. No lo son. Sino que ellos, si nos damos cuenta, ellos son bien ricos en lo que es el cultivo, ¿verdad? Ellos son los que cultivan nuestras hortalizas, las legumbres, todos los granos básicos de Guatemala. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Las empresas a veces no les pagan lo que deben de pagarle a esas personas. Por eso ellas viven como en esa situación de pobreza, ¿verdad? Como nosotros decimos que los ricos quieren hacerse más ricos y los pobres se hacen más pobres, ¿verdad? Pero es una situación que aún no ha cambiado en nuestro país. Quiero mencionarles que en Guatemala existe el 46,5% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Es un mal que no hemos logrado acabar y ningún gobierno lo ha logrado acabar tampoco, ¿verdad? Entonces, únicamente el 1.2% de los niños entre 0 y 3 años están inscritos en algún tipo de programa de atención infantil. Son estos programas en los que yo les había mencionado en los gobiernos democráticos, ¿verdad? En los gobiernos de Álvaro Colón y en el gobierno de Otto Pérez Molina. Estos fueron unos programas que ayudaron a las familias más vulnerables en la pobreza, en la desnutrición y en el desempleo, ¿verdad? Que vive en nuestro país. Imagínense que ese 1.2% de niños del 46,5% que le mencioné, solo ese 1,2% está inscrito en esos programas. ¿Y qué pasa con los demás niños que no están inscritos? Son aquellos niños que no tienen ayuda, comunidades que no reciben ayuda. Nosotros por eso debemos de ver cuál es nuestra realidad y cuando lleguemos a estar en esos puestos, logremos ayudar de verdad a esas personas, ¿verdad? No solo lleguemos a ocupar un puesto solo por ocuparlo.
debemos de ayudar a esas personas para cambiar nuestra realidad. Entonces, y solo el 46% de los niños asisten a preprimaria. Sumando a esto, el 79.7% de los niños viven en condiciones de pobreza. Se pueden imaginar que ese 46% es el que asiste a la escuela. Ese 46% del 100%, digamos. Imagínense, ¿qué ocurre con el resto de porcentaje? Se quedan sin estudios. Y es que en las áreas rurales a veces los padres de familia prefieren que los niños terminen hasta la primaria o lleguen hasta el básico, pero son algunos casos. Prefieren que se vayan a trabajar. Y así es como no vamos a salir tampoco. Por eso ustedes deben de seguir estudiando, deben de seguirse preparando, tanto para la vida como académicamente, ¿verdad? El Informe Nacional del Desarrollo Humano del 2003 dice que ha experimentado una estabilidad económica en aquel entonces, pero debido a una combinación de gestión fiscal prudente, políticas para el control de inflación y un tipo de cambio flotante administrado. La economía guatemalteca es la mayor de Centroamérica y ha tenido un crecimiento del 3,5% entre el 2015 y el 2008. Esas son cifras del 2015 y el 2018. Aunque actualmente eso ha disminuido debido a la pandemia. La economía ha caído en picada, ¿verdad? Tal vez estamos así. Subió ese 3,5% que les mencioné, pero ahorita con la pandemia cayó hasta el suelo. Y nos ha costado subir, ¿verdad? Entonces, les recuerdo lo que tienen que realizar. Tienen que realizar la nota periodística y realizar una síntesis de lo que acabo de explicar el día de hoy y también con la información. No vayan a venir y vayan a copiar lo que tienen en sus hojas. Una síntesis se basa en una breve explicación con sus propias palabras. Lo hacen de una forma autónoma, por favor, solitos y solitas. Yo sé que ustedes pueden trabajar y yo sé que ustedes me pueden entregar una síntesis muy buena, ¿verdad? No les pido mucho, nada más unas 5 líneas, pero bien detallado, bien resumido todo, ¿verdad? Entonces, los dejo trabajando. Me alegro que hayan terminado la actividad. Me gustó sus notas periodísticas, la verdad que sí están aprendiendo todo lo que yo les he enseñado. Me alegra mucho la redacción que tienen algunos. La ortografía, que es lo que a mí me encanta, que todos tengan una buena redacción y una buena ortografía. Bueno, también me ha gustado la síntesis que me han entregado. Nos vemos hasta el próximo día de clases. Fue un gusto haber estado con ustedes y espero verlos el otro día.